Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El pueblo que me tragó. Me llamo Ignacio y ya soy viejo. He trabajado, he criado familia, he visto de todo, pero ninguna noche me pesa tanto como aquella en que regresé al pueblo donde nací. Desde entonces, por más años que han pasado, siento que una parte de mí se quedó allá, como si nunca hubiera salido. Nací en la Sierra de Puebla, en un poblado llamado San Gregorio del Río. Todo era sencillo, calles de tierra, una iglesia encalada, un río que a veces calmaba y a veces arrasaba corrales. También había historias. Los viejos contaban que el pueblo estaba castigado desde una crecida antigua que se llevó varias casas y que, desde entonces, a los que se iban tarde o temprano algo los hacía volver. A los 18 años me fui al Distrito Federal a trabajar en un taller y juré no regresar. De San Gregorio solo quise conservar el nombre en el acta de nacimiento. Casi 20 años después, una tarde, sonó el teléfono del cuarto donde vivía. Una voz seca, que se presentó como secretario de un municipio vecino, me informó que mi tío Pedro había muerto y que yo era el único heredero de la casa. Dijo que tenía que presentarse uno lo más pronto posible en San Gregorio para firmar papeles. No explicó de qué murió, no dio el pésame, solo repitió que era urgente y colgó. Sentí el mismo peso en el pecho que cuando niño me mandaban de noche a traer agua al patio. Tomé un autobús esa misma noche. Conforme subíamos, las luces de la ciudad quedaron atrás y solo quedó la carretera angosta y los cerros recortados. El chofer me dejó en una curva donde terminaba el asfalto y empezaba una brecha. Señaló hacia la oscuridad y dijo que siguiendo ese camino, derecho, llegaría a San Gregorio en media hora. Me quedé solo. No se escuchaban motores, ni perros, ni grillos. Solo el viento pegando contra los matorrales. Caminé hasta ver las primeras casas. Eran las mismas de mi infancia, pero vencidas. Techos hundidos, paredes cuarteadas, puertas sujetas con tablas cruzadas. No vi ropa tendida ni humo saliendo de las cocinas. Alguna cortina se movía detrás de un vidrio y se detenía en cuanto yo levantaba la vista. El aire parecía espeso, como de cuarto cerrado, aunque estaba al aire libre. La plaza seguía en el centro del pueblo. La fuente de piedra estaba seca, llena de tierra. El kiosco parecía ladeado. La iglesia tenía grietas en la torre. Apenas pisé la plaza empezaron a sonar las campanas, lentas, parejas. Miré hacia la entrada y no vi a nadie tirando de la cuerda. Aún así, el toque siguió, golpe tras golpe, marcando un tiempo que no era el de mi reloj. La presidencia municipal estaba abierta. Dentro, un hombre muy delgado acomodaba papeles. Llevaba una camisa limpia pero gastada, abotonada hasta arriba. Apenas me vio, dijo mi nombre sin preguntar nada más y me señaló los documentos. Reconocí la letra de mi tío, pero las fechas se veían corridas, solo se distinguían los meses. El secretario evitaba mirarme directo, parpadeaba poco, como si le incomodara usar los ojos demasiado. Firmé sin preguntar, con tal de salir de ahí. Al pasar frente a la tiendita donde compraba refrescos de niño, vi luz adentro y me asomé. Una señora mayor acomodaba latas. Era igual a la que recordaba, con el mismo delantal floreado. Su piel se veía demasiado lisa para alguien con ese cabello tan blanco. La saludé por costumbre. Levantó la cabeza, me miró apenas un segundo y murmuró: «Ya regresó». No preguntó quién era, no ofreció nada. Siguió acomodando como si yo fuera un recuerdo que se había vuelto a sentar en la banca de siempre. La casa de mi familia estaba a 2 cuadras. La pintura se caía a pedazos, la puerta mostraba manchas de humedad. Al entrar, me recibió un aire denso, mezcla de tierra, tabaco viejo y ropa guardada.
Los muebles estaban en su sitio, cubiertos de polvo. Sobre la mesa del comedor había un plato con restos resecos de comida, sin insectos alrededor. Como si alguien se hubiera levantado de ahí un momento antes y el tiempo se hubiera detenido. Subí al cuarto donde dormía de niño. La cama seguía tendida. En el buró encontré una cajita de madera que yo mismo había tallado. Dentro había fotos en blanco y negro, la gente del pueblo formada en la plaza. Eran las mismas caras, con la misma ropa y la misma postura. Solo cambiaba el ángulo desde donde se había tomado cada imagen. Empezó a oscurecer. Pensé quedarme solo esa noche y marcharme al amanecer. Me senté en la cama, pero no lograba relajarme. Entonces escuché pasos en el corredor. Lentos, arrastrados, seguros del camino. Se acercaron hasta la puerta de mi cuarto y se detuvieron. La chapa giró un poco y volvió a su lugar. Me quedé inmóvil, contando mi propia respiración. Después de un rato, los pasos se alejaron, igual de tranquilos. Bajé con la idea de salir a que me diera el aire. Afuera ya era de noche. La luz de un poste parpadeaba de forma irregular y desde la plaza venía un resplandor amarillento. Caminé hacia allá. Las casas parecían cerrarse sobre la calle, más cerca unas de otras. Cuando llegué al centro, me faltó el aire. La plaza estaba llena. Alrededor de la fuente seca había hombres, mujeres y niños. Reconocí a vecinos que, según me habían contado, llevaban años muertos o se habían ido al norte. Estaban igual que cuando yo me fui, sin una arruga nueva. Vestidos como en fiesta patronal, con ropa vieja pero limpia. Nadie platicaba, nadie se movía. Todos miraban hacia mí. Entre ellos estaba mi tío Pedro, con el mismo sombrero ladeado de siempre. No avanzó, pero tampoco apartó la vista. Sentí que, si me quedaba un segundo más, mi cuerpo iba a buscar un lugar junto a ellos por pura costumbre. No recuerdo cómo volví a la casa. Amanecí sentado en la silla del comedor, con las luces encendidas. En algún momento de la madrugada la radio vieja se había encendido sola y transmitía canciones y anuncios que yo conocía de niño, como si allá arriba siguiera la misma programación de hace décadas. La apagué y decidí irme en cuanto hubiera claridad. Salí con la mochila y caminé hacia donde recordaba que estaba la salida del pueblo. Avancé varias cuadras y, cuando pensé que ya vería el campo abierto, volví a aparecer en la plaza. Lo intenté por otra calle y pasó lo mismo. No entré al círculo de gente. Me metí a la iglesia buscando otra salida. Adentro olía a cera vieja. Las bancas estaban cubiertas de polvo. En el altar, en lugar de santos, había filas de fotografías enmarcadas. Rostros del pueblo. Abajo de cada imagen, un nombre y una fecha de muerte. Busqué el de mi tío y lo encontré en medio. La fecha no era de ese año, sino de varios atrás. Seguí leyendo. Ahí estaban mis padres, la señora de la tienda, incluso el secretario de la presidencia. Todas las fechas terminaban en el mismo día y el mismo año, como si hubieran enterrado al pueblo completo en una sola jornada. En una esquina del altar vi un marco vacío. Debajo, con la misma letra, estaba escrito mi nombre. La fecha mostraba día y mes. El espacio del año estaba en blanco. Sentí que me faltaba el aire. No recé. No pedí nada. Salí de la iglesia sin mirar a los lados, repitiendo para mí que yo ya me había ido de ahí, que no podían contarme entre sus muertos. Caminé viendo solo el suelo. De pronto la textura de la tierra cambió. Sin darme cuenta, volví a estar en la brecha donde me había dejado el autobús. Detrás de mí, las campanas sonaron con un toque rápido, casi de enojo. No me volví. Al poco rato pasó una camioneta y el chofer me levantó hasta el siguiente poblado. En la cantina pregunté por San Gregorio del Río. Los hombres se quedaron callados. Uno dijo que ese lugar estaba abandonado desde hacía muchos años, que una luz se había llevado casi todas las casas y que lo que quedaba era puro monte. Nunca volví.
A veces, en la madrugada, despierto con la certeza de que alguien está parado junto a mi cama, mirándome sin decir nada. Cierro los ojos y veo la plaza llena, el altar con las fotos y el marco vacío con mi nombre esperando el año que falta. Siento que, cuando esa fecha se complete, el camino de regreso se va a abrir otra vez, aunque yo no quiera. Y por eso lo cuento, para que nadie de mi sangre se acerque a reclamar nada a un pueblo que, para los vivos, ya no existe. El pueblo que borra tu nombre. Me llamo Isaías y ya soy abuelo. He enterrado a varios conocidos, pero a los que conocí aquel verano de 1974 en la Sierra de Veracruz no los vi morir. Solo dejaron de existir, como si alguien hubiera borrado sus nombres de todos los recuerdos menos del mío. Tenía 16 años cuando mi madre me mandó a vivir un tiempo con mis abuelos. Decía que la ciudad se estaba poniendo fea y que en el rancho estaría más seguro. El viaje fue largo, autobús, camión viejo, luego una camioneta que nos dejó en un crucero de tierra. Caminamos entre cañaverales hasta que apareció el letrero pintado a mano, San Laureano de las Cruces. El pueblo eran unas cuantas calles de piedra, una iglesia cansada, una tiendita con el anuncio casi caído y casas bajas de fachada descarapelada. No había música, ni perros ladrando, ni niños gritando. La gente me veía llegar y respondía el saludo, pero sin curiosidad, como si les pesara mirar a alguien nuevo. Mi abuelo Ramón me recibió en la puerta. Me abrazó rápido, me sentó frente a un plato de frijoles y tortillas y, sin rodeos, soltó. Aquí se vive mejor callado, mijo. No entendí. Pensé que era cosa de no meterse en chismes. Los días siguientes vi que hablaba de otra cosa. Ayudaba en la milpa, iba al molino, acompañaba a mi abuela al mandado. Escuchaba pláticas en los patios y en la fila de la tienda. Lo primero que me llamó la atención fue que nadie usaba nombres. No oías Lupita, Tomás o Don Chuy. Era mi viejo, la mayor, el de la tienda, el que ya no está. Una tarde, junto a la barda del patio, escuché a dos señoras. La hija de doña Petra, empezó una. Se quedó trabada. Hubo un silencio raro. La que se fue, corrigió al final. No dijo cómo se llamaba ni a dónde había ido. Y la otra sintió como si eso alcanzara. Esa noche intenté comentarlo con mi abuela. Me miró seria, apretó la taza de café entre las manos y solo dijo: aquí no hace falta andar repitiendo nombres. Cansa. Luego cambió de tema. Poco después conocí a don Matías, el hombre más viejo del pueblo. Siempre estaba en una banca frente a la iglesia, viendo la puerta cerrada. Decían que se había quedado solo porque se le fueron todos. Mi abuela me mandó llevarle unas mandarinas. El viejo las tomó, peló una y murmuró, sin verme: antes los nombrábamos a todos, uno por uno, hasta que entendimos. Quise preguntar qué habían entendido, pero sonaron las campanas y mi abuela me llamó. Cuando volteé, el viejo me observaba como si estuviera haciendo cuentas conmigo. La primera noche que los oí fue poco después. Me despertó una vibración pareja en las piedras de la calle, como de muchos pies avanzando juntos. La casa estaba a oscuras. Me acerqué a la ventana y levanté apenas la cortina. La luz del farol alcanzaba para dibujar varias siluetas avanzando en fila hacia la parte vieja del pueblo, donde las casas parecían vacías desde hacía años. No distinguía caras ni ropa. Eran figuras más densas que la oscuridad, un poco encorvadas, andando con un ritmo exacto. Entre todas, una se detuvo. Sentí que giraba la cabeza hacia mi ventana. No vi ojos, pero algo se me paró en el pecho. Me hice hacia atrás y me quedé pegado a la pared hasta que los pasos se fueron alejando. Al amanecer le conté a mi abuelo. Dejó la cuchara a medio camino.
Aquí es mejor no ver lo que sale de noche, dijo. Y menos andar contándolo. No pregunté más. Por primera vez lo vi asustado. La procesión no se escuchaba diario, pero el pueblo la presentía. Las tardes en que iba a pasar, los niños dejaban de jugar temprano, los perros se escondían y las gallinas se subían solas al árbol del patio. Nadie comentaba nada. Era como un acuerdo silencioso. Una tarde jugábamos canicas en la plaza. Un flaco moreno al que todos llamaban el güero, por pura burla, iba perdiendo y se desesperó. Tiras igualito que el hijo de doña Irene, él, dijo. Se quedó mudo. Miró alrededor con los ojos abiertos y apretó la mandíbula. Nadie le exigió que terminara la frase. Nadie preguntó cuál hijo. El juego siguió, pero yo lo vi varias veces volteando hacia la parte vieja del pueblo, donde empezaba un camino de tierra cubierto de maleza. Esa noche los pasos llegaron hasta nuestra puerta. Yo ya no me asomaba. Me quedé sentado en la cama, con los pies colgando, sintiendo como las piedras del patio crujían bajo algo que no veía. El aire se volvió frío de golpe. Entonces escuché mi nombre junto a la ventana, con la voz de mi madre. Isaías, ábreme. Me temblaron las manos. Estuve a punto de contestar. En eso, otra voz se pegó a la primera, más áspera, diciendo también mi nombre. Luego otra, y otra más. No eran gritos ni lamentos, era mi nombre repetido en distintas gargantas, amontonado, al ritmo de los pasos quietos frente a la casa. Olía a tierra mojada y a flores viejas, como de altar abandonado. Yo solo necesitaba abrir la boca para responder. Sentía las palabras en la lengua, listas. Entonces una mano pesada me agarró del hombro. Era mi abuelo, con el rosario enredado en los dedos. No contestes, dijo casi sin mover la boca. Ellos no saben decir tu nombre completo. Si tú lo sueltas, ya lo agarraron entero. Y de ahí no te lo quitan. Se sentó a mi lado, nos cubrió con una cobija gruesa y empezó a rezar en voz baja. Las voces tardaron en alejarse, como si fueran caminando de espaldas calle arriba. Al día siguiente, el güero ya no estaba. Su madre anduvo de arriba abajo, tocando puertas, asomándose a las ventanas. Nadie pronunció su apodo. Nadie se atrevió a decir mi hijo. Repetían que seguro se había ido con parientes, que ya regresaría. 2 días después, dejaron de mencionarlo por completo. Cuando yo lo nombraba, los otros muchachos me veían raro, como si inventara personas. Fue entonces cuando don Matías me llamó desde su banca. ¿Ya viste lo que pasa cuando uno quiere acordarse de más?, preguntó. Sacó de debajo de la camisa una cadenita con una plaquita de metal opaco. Estaba llena de rayones profundos. Apenas se distinguían unas pocas letras sueltas, como restos de palabras borradas a la fuerza. Yo intenté apuntarlos, dijo. Todos. Los que se fueron, los que dejaron de nombrar. Un día amanecí solo. Y tuve que empezar a rayar también. Si te aferras, se enfurecen. No pregunté quiénes eran ellos. No hacía falta. A las pocas semanas mi madre me mandó llamar de vuelta a la ciudad. La noche antes de irme, mi abuelo me acompañó hasta la salida del pueblo. El cielo estaba claro. De lejos, la iglesia parecía dar la espalda. Cuando te pregunten de aquí, di que solo viniste a ayudar con la milpa, me dijo. No repitas el nombre del pueblo. No digas cómo nos llamamos nosotros. Tampoco como te decían de niño. Que se te olvide. Asentí. Nunca lo cumplí del todo. Hay cosas que no se borran, por más que uno quiera. Con los años, casi nadie volvió a mencionar San Laureano. Supe por gente del rumbo que el camino se vino abajo en una temporada de lluvias y nunca lo arreglaron. El pueblo dejó de salir en las pláticas.
ni para bien ni para mal. Simplemente desapareció de las conversaciones como si alguien hubiera apagado un interruptor. Hoy, cuando mis nietos me piden relatos, les cuento de la ciudad, de los talleres, de la vida dura en los camiones. Esta historia casi no la saco. Y cuando lo hago, como ahora, cuido cada palabra. No doy apellidos, no marco puntos en el mapa, no digo nombres completos. Porque de vez en cuando, en noches muy silenciosas, me despierto con la sensación clara de que en alguna parte siguen avanzando esas filas de figuras, buscando a quien se atreva a pronunciar lo que allá se quiso borrar. Y me da miedo pensar que con solo decir un nombre, todos volteen al mismo tiempo. Por eso, si esta noche, cuando te acuestes, escuchas pasos parejos en la calle y una voz conocida te llama desde la ventana, no respondas. No preguntes quién es. No abras. Puede que no sea nadie vivo. Puede que un pueblo entero, perdido en la sierra, esté esperando que su palabra llegue a tu boca para empezar a borrar también tu nombre. El pueblo que espera. Me llamo Ignacio, tengo 72 años y ya casi no salgo del pueblo. Las rodillas ya no dan para andar de un lado a otro como antes, pero la cabeza, por desgracia, sigue recordando demasiado bien. Siempre que mis nietos me piden historias de carretera, les cuento de cuando manejaba camiones de carga por todo Veracruz y Puebla. Pero esta, la que voy a dejar aquí, casi nunca la digo completa. No porque no me crean, sino porque a mí mismo me cuesta aceptar que seguí vivo después de aquello. Fue en el año de 1978, más o menos. Yo trabajaba llevando refacciones para maquinaria desde Puebla hacia la zona de Martínez de la Torre, por la carretera vieja, esa que se mete entre cafetales y pueblitos donde el pavimento se acaba de golpe. Ese día se me hizo tarde saliendo del almacén. Un cliente se atrasó con los papeles, otro quiso revisar la carga pieza por pieza, y cuando por fin pude arrancar, el sol ya venía bajando detrás de los cerros. Mi plan era llegar a un crucero conocido antes de que oscureciera, dormir allí en un paradero y seguirle al amanecer. Pero entre tantos desvíos por baches, tramos sin línea y un camión descompuesto que tuve que rodear por la terracería, la tarde se me fue sin darme cuenta. Cuando vi bien el cielo ya estaba pintado de un gris apagado y la neblina empezaba a bajar de los montes como humo lento. Yo nunca he sido miedoso, pero manejar de noche por esas brechas es tentar a la mala suerte. Pensaba en eso cuando vi, de pronto, una lámina oxidada clavada a un poste de madera. Alcancé a leer con las luces de mi camión, «Bienvenidos a Santa Aurelia». Una flecha blanca señalaba a la derecha, hacia un camino más angosto pero todavía pavimentado. No recordaba ese nombre en la ruta, pero la idea de encontrar un cuarto para dormir y algo caliente para la panza me ganó. Tomé el desvío. En cuestión de minutos, la carretera se convirtió en una calle recta. A los lados empezaron a aparecer casas de adobe con techo de lámina y teja mezclados, como si las hubieran remendado con lo que había. Todo se veía viejo, pero bien cuidado. No vi perros, ni gallinas, ni chavos jugando, nada. Solo las fachadas silenciosas y una hilera de faroles altos con focos amarillentos que dieron luz al encenderse casi al mismo tiempo. Me llamó la atención lo limpia que estaba la calle. Ni una bolsa, ni una rama tirada, ni marcas recientes de llantas. Frené un poco, asomándome por la ventana. A lo lejos alcancé a ver la placita con una cruz grande al centro y una capilla pequeña. En la esquina, un letrero de madera decía Comedor Doña Elvira. Aparqué frente a la puerta y apagué el motor. El silencio me cayó encima como una cobija pesada. Entré al comedor. Había 4 mesas, todas con manteles blancos lisos, sin una sola mancha. En 2 de ellas había gente sentada, mayores casi todos, hombres y mujeres. Estaban comiendo, pero nadie hablaba. Ni siquiera movían mucho los cubiertos. Solo levantaban el tenedor, llevaban el bocado a la boca, masticaban despacio y ya. La dueña,
una señora delgada, de cabello completamente cano, se acercó cuando me vio. Me saludó con educación, me ofreció un plato de guisado y tortillas recién hechas. Hablaba en voz bajita, como si no quisiera molestar a los otros. Comí sin hacer preguntas, pero no pude evitar notar cómo, de vez en cuando, alguno de los clientes levantaba la mirada hacia mí, como calculando algo, y luego la bajaba de inmediato. No fue una mirada curiosa, fue otra cosa que no sé explicar. Me quitó el apetito. Cuando terminé, le pregunté a la señora si había algún lugar donde pudiera quedarme a dormir unas horas. Me dijo que sí, que al fondo del comedor tenía 2 cuartos para los de paso. Me dio una llave y cobró barato, demasiado barato para lo que en esos años ya se pedía junto a la carretera. Cuando le di las gracias, se acercó un poco más y, sin verme de frente, murmuró que era mejor no salir a la calle después de que el reloj del templo marcara la medianoche. No pregunté nada. Solo asentí, pensando que sería alguna costumbre del lugar. El cuarto era sencillo, pero limpio. Una cama de madera con colchón firme, una silla, un buró con una veladora apagada y un ropero con puerta de vidrio opaco. Dejé mi mochila junto a la cama, me quité las botas y me recosté solo para descansar los ojos un rato. Me venció el sueño en cuestión de minutos. Desperté de golpe. No sé si por una pesadilla o por el cambio brusco de temperatura, pero el cuarto estaba helado. Sentí la piel de los brazos completamente erizada. Miré mi reloj de pulsera con la luz tenue que entraba por la ventana. Marcaba 12:03. Afuera no se oía nada, ni grillos, ni algún motor lejano, nada. Una calma que no era normal en el campo. Me incorporé despacio y me acerqué a la ventana. La cortina era delgada, de esas que dejan pasar la claridad. La corrí solo un poco. Lo que vi me dejó rígido. A lo largo de la calle, delante del comedor y de las casas cercanas, había personas paradas formando 2 filas. Estaban todas de frente a la calle, como esperando un desfile. Hombres, mujeres, algunos que parecían niños. Todos quietos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el centro de la avenida, como mirando algo que yo no alcanzaba a ver desde el ángulo del cuarto. Nadie platicaba, nadie se movía. Me llamó la atención que varios eran los mismos comensales que había visto hacía unas horas. Llevaban la misma ropa, la misma postura. Quise cerrar la cortina, pero en ese momento escuché un golpe seco en la puerta del cuarto. Uno solo, fuerte, como de puño o de algo pesado. Me quedé congelado. La segunda mano del reloj sonaba en mi cabeza como si marcara el tiempo con martillazos. Esperé un rato, sin respirar casi. No se volvió a escuchar nada. Me acerqué a la puerta con el corazón en la garganta. Pegué el oído a la madera. Silencio absoluto. Me dije que quizá había sido el viento, aunque dentro de mí sabía que allí no corría ni una corriente de aire. Tomé valor y abrí. El pasillo estaba vacío, iluminado por una pequeña lámpara de techo. No había nadie. Regresé al cuarto sintiendo una incomodidad que no tenía nombre. Cuando pasé frente al ropero, noté algo en el vidrio opaco de la puerta. No fue un reflejo claro al principio, solo una forma oscura a mi espalda. Me di la vuelta. No había nada detrás de mí. Cuando volví a mirar el vidrio, vi, por un instante, un rostro pegado al cristal, como si estuviera del otro lado, dentro del mueble. La piel se veía hinchada, y los ojos, completamente abiertos, parecían fijos en mí. Parpadeé y desapareció. El vidrio volvió a mostrar solo una sombra alargada que supuse era la mía. Ese fue el momento en que decidí que no me quedaría ni un minuto más en Santa Aurelia. Me puse las botas como pude, agarré la mochila, salí del cuarto y atravesé el comedor en silencio. No vi a la señora, ni a los clientes. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera ya no estaban las filas de gente. La calle estaba vacía, iluminada por los mismos faroles, aunque juraría que su luz era más blanca, casi enfermiza. Subí a la cabina del camión y encendí el motor.
Miré de reojo el comedor. Alcancé a notar, por la ventana, que en una de las mesas había platos servidos, como si alguien se hubiera levantado a medias del alimento. Los cubiertos descansaban acomodados con precisión exagerada, paralelos al borde del plato. Nada se movía. Salí del pueblo sin mirar a los lados. Volví a la carretera, guiándome por la línea tenue del centro. Avancé varios kilómetros. Eso lo tengo clarísimo. Cambié de velocidad, pasé 2 puentes pequeños, vi un anuncio viejo de refrescos que recordaba de otras rutas. Empecé a tranquilizarme cuando, de pronto, apareció otro letrero a la orilla del camino. Era igual al primero, con la misma lámina oxidada. Bienvenidos a Santa Aurelia. Sentí que el estómago se me caía. Frené casi en seco. El motor siguió encendido, vibrando bajo mis manos. Miré alrededor. La curva, los árboles, la pendiente ligera, todo era igual a cuando había tomado el desvío. Solo que ahora no había ninguna flecha. Solo el nombre del pueblo frente a mí, como esperándome. En ese instante sentí que el asiento del copiloto se hundía ligeramente, como si alguien se sentara. El cinturón de ese lado se tensó un poco. No quise voltear. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, difícil de respirar. Un olor a humedad antigua me llenó la nariz, como si hubiera abierto una habitación cerrada por años. Muy cerca de mi oído, una voz grave, gastada, habló despacio, tan cerca que sentí el aire frío en la piel. No se equivoque de camino otra vez, don Ignacio. Apreté el volante con toda la fuerza que pude. Tenía la certeza de que, si miraba, algo en mí se rompería para siempre. Metí primera sin pensarlo más y regresé por donde vine, pero esta vez conduje casi a vuelta de rueda, pegado al borde del asfalto, buscando cualquier desviación que me sacara de ahí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi, a lo lejos, las luces amplias de una gasolinera moderna, con varios surtidores y un anuncio enorme que no recordaba de antes. Me detuve temblando. Cuando por fin me animé a voltear al asiento del copiloto, no había nadie. El cinturón estaba flojo, como siempre. Bajé, pedí un café y, mientras lo esperaba, me quedé viendo un mapa pegado junto a la caja. Venía marcada la carretera, los pueblos, los entronques. Seguí con el dedo todo el tramo que había recorrido. No había ningún Santa Aurelia. Le pregunté al despachador, un joven que se veía de la zona, si conocía un pueblo con ese nombre, entre la Libre y la Sierra. Se le borró la sonrisa. Me dijo que su abuelo hablaba de un lugar así, que había quedado casi vacío después de una peste muchos años atrás, y que una noche, según contaban, todo el que se quedó ahí desapareció. Que desde entonces algunos choferes juraban ver el letrero en la carretera, pero que lo mejor era no tomar ese camino. Y que, si por error topabas con el pueblo, no debías aceptar comida ni cama de nadie. Ese fue el último viaje que hice por esa ruta. Al poco tiempo cambié de trabajo, me metí a una bodega y dejé las carreteras. Hoy, cuando algún muchacho me dice que no pasa nada por manejar de noche, que ya conoce todos los atajos, le digo que hay lugares que no aparecen en los mapas, pero sí en la vida de los que se confían. Y que, si alguna vez ven un letrero viejo invitándolos a un pueblo que nadie más menciona, sigan de frente, aunque estén cansados. Porque hay sitios donde la gente no vive ni descansa. Solo espera. El pueblo que no debía existir. A veces mis nietos me piden que les cuente otra de esas historias del campo, como si todo fueran anécdotas chistosas de cuando la vida era más sencilla. Yo les sonrío, pero hay una en particular que casi nunca quiero repetir. No porque no me acuerde, sino porque cada vez que la cuento se me queda el mismo frío en el pecho que sentí hace ya más de 40 años. Me llamo Jacinto Roldán y en 1983 trabajaba como auxiliar de campo para un programa de salud y desarrollo en la Sierra Norte de Puebla. No era nada del otro mundo, al menos en papel,
visitar pueblos, levantar datos, revisar niños, aplicar vacunas, ver cuántas casas había y si la gente tenía agua, luz, letrina. Cosas básicas que en la ciudad se dan por hechas, pero allá arriba aún eran lujo. Nos daban listas impresas con los nombres de las comunidades, número estimado de habitantes y un mapa que siempre estaba mal dibujado. A mí me tocaban las rutas más alejadas porque tenía experiencia manejando camionetas en terracería y, según el coordinador, no me rajaba con tantito lodo. Ese año nos habían pedido actualizar datos de varias localidades que aparecían con población mínima o en cero. Una de esas se llamaba San Bartolo del Encino. En los papeles decía, población estimada, 120. En otra columna, casi borrada por el tiempo, alguien había escrito con pluma azul, pendiente verificar, posible reubicación. Un martes de agosto salí desde Zacapuastla con una enfermera joven, Lupita, y un chofer que ya conocía la zona, Hilario. La camioneta traía el logo del programa y la caja llena de termos para biológicos, cajas de cartón, formatos y una máquina vieja para tomar fotos de respaldo. El camino se fue cerrando a medida que avanzábamos. Primero fueron curvas con barrancos, luego brechas donde apenas cabía la camioneta. Los cafetales y milpas subían por los cerros como escalones verdes y el clima cambiaba a cada kilómetro. A ratos un sol tibio, a ratos neblina que parecía salir del piso mismo. Yo iba revisando la lista y marcando los caseríos que dejábamos atrás. San Bartolo no aparecía por ningún lado. Hilario recogió a un campesino que iba cargando leña para preguntarle: «Oiga, ¿por dónde se agarra para San Bartolo del Encino?», le dije, señalando el papel. El hombre, de barba rala y sombrero viejo, frunció el ceño cuando oyó el nombre. No contestó luego. Miró el frente, como calculando algo. «¿A qué van allá?», preguntó al fin. «Venimos del programa de salud. Traemos vacunas y venimos a actualizar datos, nada más», le respondí. El hombre se acomodó la carga en el hombro, como si de pronto le pesara más. «Si lo traen en la lista, pues tendrán que ir», dijo. «Siguen esta brecha hasta el crucero grande, allí agarran a la derecha. Pero no se tarden. Y cuando salgan, no paren en la cancha. Sigan de largo». Lupita me miró de reojo. Hilario solo asintió, como si ya estuviera acostumbrado a respuestas así. Yo anoté la indicación y seguimos. La brecha final parecía no tener fin. No había casas, no se escuchaban gallos, ni radios, ni niños. Solo el motor y, de vez en cuando, el canto lejano de algún pájaro. De pronto, sin aviso, salimos a una pequeña planicie. Ahí estaba. San Bartolo del Encino se acomodaba en la ladera como si alguien hubiera dejado caer un puñado de casas de tejamanil y lámina. Había una capilla sencilla, una cancha de cemento cuarteado y varios postes de luz sin cables, solo fierros pelones apuntando al cielo. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Era pleno mediodía y no se escuchaba nada. Ni un radio, ni un niño, ni una puerta. «Parece deshabitado», murmuró Lupita. Pero no lo estaba del todo. En algunos tendederos colgaba ropa húmeda, goteando. Una olla negra humeaba sobre piedras en un patio. Un perro nos observaba desde la sombra, pero no ladró, solo nos siguió con la mirada. Hilario apagó la camioneta cerca de la cancha. «Les doy 1 hora», dijo. «Si para entonces no han terminado, de todos modos nos vamos. Aquí la neblina cae de golpe». Yo asentí, tratando de no mostrar incomodidad. Bajamos, nos colgamos las mochilas con formatos y frascos. Me presenté en voz alta, como me habían enseñado. «Buenas tardes, venimos de salud y del programa de desarrollo. Venimos a levantar datos y aplicar vacunas». Al principio no salió nadie. Empecé a caminar hacia la primera casa, una construcción de adobe con puerta de madera gastada.
Toqué con los nudillos. Sentí la madera fría, demasiado fría para la hora que era. Tardaron en abrir, pero abrieron. Una mujer mayor, de trenzas largas y mandil oscuro, me miró sin expresión. Detrás de ella, la casa parecía oscura aunque el sol pegaba fuerte. Le expliqué a qué veníamos. Ella sintió con la cabeza, sin moverse mucho. Pasen, si es necesario. Pero apúrense, dijo. Lupita entró con su caja para revisar a los niños. Yo me quedé en el umbral, llenando los datos básicos, nombre, apellidos, edad, número de personas en la vivienda. La mujer respondía con frases cortas, precisas. Todo normal, salvo que no se oía nada más. Ni pasos, ni platos, ni gallinas. Nada. Cuando terminamos, la señora nos acompañó a la puerta. No se queden cuando oscurezca, murmuró, casi sin mover los labios. Aquí no es bueno anotar de más. Se me hizo raro, pero lo atribuí a que siempre hay desconfianza con los programas. Seguimos casa por casa. En cada puerta aparecía alguien, siempre con la misma actitud tranquila y distante. Nos dejaban pasar, se dejaban vacunar, contestaban lo justo. No había risas, no había chismes, no había niños corriendo afuera. Los pocos pequeños que vimos se quedaban muy quietos, mirando, con ojos demasiado serios. En una de las últimas casas, un anciano estaba sentado en una silla de madera frente a la puerta, como quien lleva horas esperando. Usaba sombrero y un pantalón que le quedaba grande. Tenía la piel curtida y las manos venosas. Usted debe ser el señor Eliseo, le dije, revisando la lista que nos habían dado en la cabecera. Era el único nombre que venía impreso para ese pueblo, como responsable local. El viejo sonrió apenas. Hace años que nadie me llama así, dijo en voz baja. Ustedes nada más anoten lo que vean hoy. Lo que no vean, déjenlo como está. Sentí un pequeño escalofrío, pero seguí con el trabajo. Él fue el único que me ofreció café, pero el líquido estaba tan claro y frío que preferí no probarlo. Lupita tampoco quiso. A medida que avanzaba la tarde, empecé a notar algo. En la esquina de cada hoja, en mi propia letra, aparecía siempre el mismo comentario, casi calcado, no preguntar por ausentes. Yo no recordaba haberlo escrito conscientemente. De repente, Hilario tocó el claxon de la camioneta, avisando que ya era hora. El cielo se había cubierto de nubes oscuras sin que nos diéramos cuenta. El aire olía a humedad y algo más, una especie de polvo viejo. Guardamos las cosas con torpeza. Ya en la cancha, mientras subíamos a la camioneta, sentí la necesidad absurda de voltear hacia la capilla. Lo hice y vi que la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, alineadas, alcanzaba a distinguir varias figuras de pie, inmóviles, como si nos estuvieran mirando. No distinguía rostros, solo siluetas quietas en la penumbra. Vámonos ya, don Jacinto, dijo Hilario, con la voz más tensa de lo normal. Me subí sin discutir. Mientras la camioneta arrancaba y tomábamos la brecha de salida, sentí que algo en el asiento trasero pesaba más de lo debido, como si alguien se hubiera sentado sin hacer ruido. No quise voltear. Me aferré al portaplanillas y fingí revisar los datos. Cuando por fin llegamos a la cabecera, ya de noche, llevé los formatos a la oficina regional. El supervisor, un contador serio llamado Vargas, empezó a revisarlos uno por uno. De repente se detuvo en el paquete de San Bartolo. ¿De dónde sacó esto?, preguntó, levantando la vista. De la ruta 11, San Bartolo del Encino, respondí. Aquí está la orden firmada. Vargas buscó en un archivador, sacó una carpeta vieja y la puso sobre el escritorio. Me señaló una hoja amarillenta. Mire la fecha, dijo. En letras de máquina se leía, localidad San Bartolo del Encino. Año 1976. Observación,
Población reubicada por deslave. Sitio original, inhabitable. No programar visitas. Desde ese año, continuó Vargas, San Bartolo aparece como localidad desaparecida. Aquí está la firma del ingeniero que certificó. Nadie tiene por qué ir allá. Ni siquiera viene en las listas nuevas. Le enseñé la hoja con nuestras indicaciones de ruta. Ahí estaba el nombre, la clave, el número estimado de habitantes. Eso no lo imprimimos aquí, dijo despacio. Esa clave ya está dada de baja. Me quedé callado. Le mostré las fotografías que habíamos tomado. En casi todas se veían casas, patios, la cancha. En ninguna se veía gente claramente, solo siluetas borrosas en el fondo, que podrían ser sombras de árboles o tal vez no. Vargas guardó los formatos en una carpeta aparte. Este paquete no se captura, dijo. Déjelo conmigo. Y, por favor, si en otra ruta le sale un pueblo con esa clave, no entre. Esa noche me costó dormir. Sentía todavía el peso en el asiento trasero y la mirada de aquellos niños demasiado serios. Al día siguiente quise comentar el tema con Lupita, pero ella me dijo que prefería no hablar de eso, que con lo que había visto en 2 casas tenía suficiente para no volver a esa zona. Pasaron los años. Dejé el trabajo de campo, me vine a vivir más cerca de la ciudad, crecieron mis hijos y luego llegaron mis nietos. Casi todo lo que viví en la sierra lo recuerdo con cariño, menos ese día. Sin embargo, la vida moderna tiene sus mañas. Un nieto, fastidiado porque yo no quería contarle la historia completa, abrió su celular y buscó el nombre del pueblo en los mapas en línea. Mira, abuelo, aquí no sale nada, dijo. Solo un manchón sin nombre. Le pedí que acercara más. Al hacerlo, apareció una etiqueta pequeña, zona sin datos. No carretera, no caminos, nada. Solo un trazo viejo que terminaba en seco. En una esquina se veía una foto subida por algún usuario anónimo. Era la imagen de una cruz de cemento enterrada casi hasta la mitad. Detrás se adivinaban los restos de una cancha. No le dije nada a mi nieto. Solo apagué la pantalla. En la caja de zapatos donde guardo mis papeles viejos aún está, doblado, el formato de San Bartolo del Encino. Los nombres están escritos con mi letra, pero hay algo raro en ellos, como si cada trazo hubiera sido guiado por otra mano que conocía demasiado bien a esas familias. A veces, cuando la casa está en silencio y el viento se cuela por las rendijas, me parece escuchar que alguien me llama por uno de esos nombres. No buitrea, no grita, solo pronuncia despacio, como quien pasa lista. Yo prefiero no contestar. Al final, aprendí que hay lugares que el gobierno y los mapas pueden borrar, pero que no terminan de irse. Pueblos que siguen existiendo para los que estuvieron ahí y para los que, como yo, cometieron el error de contarlos aunque ya no deberían estar en ninguna lista. Los que nunca salen. Me llamo Ernesto y casi toda mi vida he trabajado en carretera. No soy trailero ni policía, soy vendedor de medicamentos para ganado. Mi trabajo es simple en teoría, cargar una camioneta vieja con cajas de vacunas y desparasitantes y recorrer ranchos y pueblos donde rara vez se ve un carro con placas de ciudad. He pasado por muchos caminos feos, retenes raros y noches de motel, pero nada me marcó tanto como una ruta que, en los mapas, hoy ya no existe. Aquello pasó hace unos años, cuando tenía poco de haber entrado a la empresa. Salimos de Fresnillo hacia un rancho de Durango al que todos llamaban El Álamo. Íbamos 3, yo manejando, mi amigo Leo de copiloto y Chema, el hijo de mi patrón, atrás, cuidando que las cajas no se movieran. El plan era sencillo, manejar unas horas por la Federal, dormir en un pueblo mediano y al otro día tomar una brecha hasta el rancho. Llevábamos un mapa de papel marcado con pluma y un teléfono con GPS que, según mi jefe, ya con eso no se pierden ni de chiste.
Las primeras horas fueron normales, asfalto, trailers, unos cuantos pueblos donde solo parábamos a ir al baño y comprar café. Pero al entrar a una zona de cerros, la señal del teléfono empezó a fallar. El mapa se quedaba congelado, luego avanzaba de golpe, como si el aparato estuviera inventando el camino. La carretera se volvió más angosta, con líneas amarillas casi borradas y sin señalamientos recientes. Fue ahí cuando vimos, a la derecha, un letrero viejo, medio torcido, que decía, San Miguel del Encinal. El nombre no venía en nuestro mapa, y eso ya era raro, pero la aguja de la gasolina empezaba a acercarse peligrosamente hacia abajo y el cielo se estaba poniendo oscuro detrás de los cerros. Leo dijo que era mejor entrar, buscar una tiendita, preguntar por gasolina y, si había suerte, encontrar un cuarto barato. Chema nada más asintió, cansado. Metí la direccional y tomamos la desviación sin pensarlo demasiado. El pueblo apareció de golpe tras un lomerío, como si lo hubieran escondido a propósito. Eran pocas calles de piedra, casas de adobe con techos de lámina parchada, un par de árboles tristes en la plaza y varios corrales al fondo con vacas flacas. No era lo humilde lo que incomodaba, a eso uno se acostumbra rápido, sino la gente. Había hombres recargados en las bardas, mujeres en las puertas y niños sentados en los escalones, todos quietos, siguiendo la camioneta con la mirada. Nadie levantaba la mano para saludar, nadie hacía un gesto, nada. Nos detuvimos frente a una tiendita con un foco amarillento colgando de un cable. Bajé y saludé. Adentro olía a comida recalentada y café de olla. Una señora robusta acomodaba productos en los anaqueles. Le pregunté si había un lugar donde dormir y si alguien vendía gasolina en garrafa. No respondió. Siguió acomodando como si no existiera. Repetí la pregunta un poco más fuerte. Entonces levantó la cara, me miró directo a los ojos y habló con voz plana, sin tono. Aquí no se vende gasolina en la noche. Si se van a quedar, en la casa grande hay cuartos. Tienen que estar adentro antes de las 10. Nada más. No dijo cuánto costaba, ni dónde estaba exactamente. Sacó una libreta vieja de debajo del mostrador, escribió algo en una lista llena de nombres y la cerró sin enseñármela. Leo y Chema se me quedaron viendo como preguntando qué seguía. Yo tampoco entendí por qué sentí que insistir estaba mal. Solo salí, subí a la camioneta y seguimos la calle principal. La casa grande estaba al fondo, frente a la iglesia, justo donde se acababa el empedrado. No tenía letrero de hotel ni nada parecido, era una construcción antigua, 2 pisos, balcones de metal oxidado y un portón de madera. Junto a la entrada, un hombre flaco, de barba entrecana, estaba sentado en una silla plegable. Se levantó en cuanto nos vio. Llegaron a tiempo, dijo, como si nos hubiera estado esperando. Pasen, todavía hay lugar. Adentro olía a humedad mezclada con cloro. Un pasillo largo llevaba a varios cuartos, todos con puertas iguales. Nos dio uno con 3 camas, sábanas gastadas pero limpias y una ventana que daba al patio central, donde un perro dormía amarrado a un tronco. Sin que le preguntáramos, el hombre empezó a recitar reglas, el portón se cerraba a las 10, nadie entraba ni salía después de esa hora, no se caminaba por el pueblo en la noche y, si alguien tocaba la puerta, no debíamos abrir. Lo dijo suave, como si estuviera recordando algo que se repetía siempre igual. Cenamos en una cocina grande, frijoles, tortillas y café. Había otros 5 hombres sentados en la mesa, gente de rancho, botas llenas de tierra, manos cuarteadas. Casi no hablaron. Al terminar, cada uno pasó frente a un aparador donde el dueño tenía otra libreta. Vi cómo buscaban su nombre y el hombre hacía una marca al lado. Cuando nos tocó, escribió nuestros datos sin preguntar nada, nombre y apellido correctos, uno debajo del otro. No pregunté cómo lo sabía. Solo sentí un frío tonto en el estómago y me fui al cuarto. Desperté de golpe en la madrugada. El celular marcaba una 37. El cuarto estaba casi oscuro, apenas entraba una franja de luz por la ventana.
Al principio pensé que lo había soñado, pero el sonido estaba ahí, motores, más de uno, encendidos, constantes. Me acerqué despacio, levanté un poco la cortina. En el patio había 3 camionetas estacionadas en fila, con las luces apagadas pero con el motor encendido. Frente a ellas, varios hombres de sombrero, quietos, mirando hacia nuestro cuarto. No caminaban, no hablaban, solo estaban de pie, alineados. Me aparté de la ventana con el corazón acelerado. Desperté a Leo y le dije que se asomara sin encender la luz. Tardó unos segundos. Cuando volvió a la cama tenía la mandíbula apretada. Ya vi, murmuró nada más. El ruido de los motores se volvió un zumbido constante que llenaba el cuarto. No quise despertar a Chema. Me quedé recostado, ojos abiertos, contando mi propia respiración para no pensar en el patio. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto se escucharon pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Se detuvieron frente a nuestra puerta. La manija se movió apenas, como si alguien la probara con suavidad. Recordé la advertencia del dueño. Nadie dijo una palabra. Los pasos siguieron, alejándose hacia el fondo. Después, silencio total. Cuando por fin amaneció, bajamos al patio con las piernas pesadas. No había ninguna camioneta, ninguna marca fresca de llanta, ni un rastro de que ahí hubiera estado alguien. Solo nuestra troca, llena de polvo, y el perro, ahora suelto, echado bajo la sombra. El dueño nos recibió en la cocina con café y pan duro. Leo hizo un comentario nervioso sobre el movimiento de anoche. El hombre lo miró con cara neutra y dijo que ahí todos se metían temprano, que nadie llegaba después de las 10, que la sierra no perdonaba a los forasteros que andaban fuera de lugar. Al pagar, vi la libreta sobre el aparador. Estaba abierta. Había columnas con fechas, nombres y una palabra al final de algunas líneas. Regresó. En otras, el espacio estaba vacío. Busqué con la vista y encontré nuestros nombres, escritos con la misma letra apretada que había visto en la tienda. A la derecha no había nada. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Pregunté por la ruta a El Álamo. El hombre dijo que era mejor volver por donde habíamos venido, que la brecha de arriba estaba mala y que ya se habían perdido carros por ese rumbo. Lo dijo mirando la mesa, como si esa frase también la hubiera repetido muchas veces. Cuando salimos, un anciano con sombrero se acercó a la ventanilla. Tenía la piel tostada y los ojos sorprendentemente claros. Nos pidió fuego para su cigarro. Luego señaló hacia abajo, donde se veía el cauce seco de un arroyo. Si quieren llegar al rancho, bájense primero por ahí, dijo. No agarren la brecha de arriba. Los que se van por arriba luego ya no encuentran la salida. Dibujó con la punta de la bota una línea en la tierra, marcando una curva y un entronque. Asentimos. Arranqué la camioneta. Cuando volteé para despedirme, el anciano ya no estaba, no lo vi en la banqueta, ni en la esquina, ni cerca de la iglesia. Seguimos sus indicaciones. Bajamos por el arroyo, avanzamos entre piedras blancas hasta conectar con otra brecha más ancha. Ahí, tirado a un lado del camino, medio enterrado, había un letrero metálico. Lo levantamos entre los 3. Se alcanzaba a leer, oxidado, pero claro, San Miguel del Encinal. Población reubicada. 1999, debajo, pintado a mano con letras deslavadas, alguien había escrito una frase casi borrada. Solo distinguíamos 2 palabras, no volver. Levantamos la vista hacia el rumbo donde, minutos antes, habíamos visto el pueblo. No había calles, ni plaza, ni torre de iglesia. Solo lomas secas y lo que parecía la base de una barda vieja. Nadie dijo nada. Subimos a la camioneta y seguimos hasta el rancho. El capataz nos recibió como si todo fuera normal. Comentó que habían mandado a un peón al pueblo viejo para esperarnos la tarde anterior, pero que allá ya no vivía nadie desde hacía años, que solo quedaban ruinas y tumbas. Cuando regresé a la ciudad,
el tema me quemaba por dentro. Busqué en internet el nombre del pueblo. Encontré una nota vieja sobre un lugar ganadero desalojado por una enfermedad, familias reubicadas y promesas de apoyo que nunca se cumplieron. Venía una foto pequeña de una casa con balcón y portón de madera, igualita a la casa grande donde dormimos. El texto mencionaba que durante las obras de demolición encontraron a 3 forasteros muertos adentro, choferes que se habían quedado a dormir sin avisar a nadie. Decía que los hallaron acostados, todavía con la ropa de viaje, como si hubieran decidido no salir jamás. Desde entonces evito esa zona. Cada vez que alguien menciona un rancho cerca de esos cerros, invento una excusa y mando a otro. Nadie me cree cuando digo que hay pueblos que solo aparecen para los que van cansados, con poca gasolina y demasiada confianza. Tal vez San Miguel del Encinal ya no exista para los mapas, pero estoy seguro de que allá arriba, entre brechas y arroyos secos, sigue habiendo una casa grande donde alguien abre una libreta, escribe nombres de forasteros y deja en blanco ese espacio al final, el que dice si regresaron o no. La llamada de la brecha. Me llamo Ricardo y durante 12 años fui paramédico voluntario de la Cruz Roja en el norte de Zacatecas. Vi de todo, choques en carretera, riñas en cantinas, campesinos prensados por tractores viejos, partos improvisados en cuartos de lámina. Uno aprende a hacerse duro, a separar el trabajo de la vida, a no llevarse las escenas a la casa. Yo creía que lo estaba logrando, hasta la noche en que fuimos al rancho El Cajoncito. Desde entonces, cada vez que suena un teléfono fija mi mirada en el identificador, esperando ver el mismo número imposible. Era agosto de 2019. Turno nocturno, de esos tranquilos solo en el papel. La base estaba en la salida a Durango, junto a una gasolinera casi siempre vacía. Mi compañero, el Güero Medina, y yo matábamos el tiempo limpiando la ambulancia y revisando el equipo. Afuera el aire ardía aunque ya pasaban de las 10, el cielo estaba despejado y la carretera se veía infinita, con pocas luces de tráileres a lo lejos. A las 22:31 sonó el teléfono de la base. No el radio, no el celular del coordinador. El teléfono fijo viejo, el gris de botones gastados que casi nadie usaba porque la línea era inestable. El timbre se oyó seco, como arrancado de otra época. El operador levantó, se quedó callado unos segundos y luego levantó la mano pidiéndonos atención. Lo vi fruncir la frente. Cuando colgó, se nos quedó viendo. Código 2. Varón aplastado por un tractor en un rancho llamado El Cajoncito, dijo. Dice la señora que ya no respira bien. Les espera en el portón de entrada. Pregunté dónde estaba eso. El operador movió el mouse sobre el mapa viejo que tenían en la computadora. Carretera a Sombrerete, brecha de terracería en el kilómetro 48. Son como 40 minutos y no se detienen. Salimos casi de inmediato. Encendí la sirena solo un par de segundos para librar un par de vehículos pesados y luego la apagué. A esas horas, en esa zona, era mejor no llamar la atención más de la cuenta. El Güero revisaba la mochila de oxígeno mientras yo me concentraba en el trazo de la carretera. El paisaje era el típico del norte, matorrales bajos, parcelas abandonadas, algunos ranchos con una luz perdida aquí y allá. La luna iluminaba lo suficiente para que las sombras se alargaran sobre la cinta asfáltica. El radio permanecía en silencio. Solo se oía el motor de la ambulancia y el golpeteo de las llantas en los parches del pavimento. Cuando llegamos al kilómetro 48, vimos la brecha, un camino de tierra que se internaba entre mezquites y nopales. Sin señalizaciones, sin postes de luz, solo un camino ancho marcado por años de llantas de camionetas. Metí la ambulancia. Avanzábamos despacio para no quedarnos atascados. Lo primero que me llamó la atención fue la ausencia de los sonidos típicos del campo. No ladraban perros, no se oían gallos desvelados, no cantaban grillos. Solo el ruido del motor,
como si estuviéramos avanzando dentro de una fotografía. Después de unos 15 minutos de terracería, aparecieron las primeras construcciones del rancho, corrales vacíos, una pila de concreto seca, una casa de adobe con techo de teja cuarteada y ventanas sin vidrios. Más adelante se veían otras 2 viviendas, todas igual de apagadas. No había ninguna camioneta, ninguna lámpara encendida, nadie en el supuesto portón de entrada. Detuve la ambulancia en medio del camino. El güero y yo nos miramos. Él se acomodó el chaleco reflejante y abrió la puerta. Bajamos con las lámparas de mano encendidas. El polvo se levantaba con cada paso y se quedaba flotando como si el aire estuviera detenido. Llamé en voz alta, identificándonos como Cruz Roja. Ninguna respuesta. Nos acercamos a la primera casa. La puerta estaba entreabierta. Empujé con suavidad. Adentro olía a madera vieja y tierra húmeda, como lugar cerrado por años. Había una mesa de madera con 2 sillas, un catre, una estufa de gas desconectada. Sobre la pared, un calendario de 2001 aún colgado, con la hoja de agosto a medio caer. Todo cubierto por una capa fina de polvo que brillaba a la luz de nuestras lámparas. No había señal de que alguien viviera ahí. Ni platos sucios, ni ropa reciente, nada. El güero murmuró que a lo mejor nos habían dado un reporte falso. Yo no respondí, pero algo en el estómago me decía otra cosa. Revisamos la segunda casa. Igual de vacía. En la tercera encontramos una cama cubierta con una colcha de ceñida y una mesita de noche con un vaso lleno a la mitad de agua. El detalle me dejó helado. El agua no tenía polvo, no tenía nada flotando. Parecía servida hacía unos minutos. En esa misma habitación, pegado a la pared, vi un teléfono fijo de los antiguos, blanco amarillento, con la bocina colgando. El cable que iba de la base al aparato estaba entero, pero el cable que debería salir hacia la pared terminaba en el aire, cortado en seco, como si alguien lo hubiera arrancado y nunca lo hubiera vuelto a conectar. No había muescas ni cables pelones en la pared, solo la marca donde alguna vez hubo una roseta telefónica. Llamé al operador con el radio. Le pedí que me confirmara de qué número había entrado el reporte. Tardó unos segundos en responder. Entró del 493-718-04, se detuvo. El identificador dice Rancho El Cajoncito. ¿Ya le salió la señora? Lo miré al güero y luego al cable colgando. Le pedí al operador que verificara en sistema desde cuando estaba activa esa línea. Hubo un silencio incómodo, como si también allá algo se hubiera detenido. Aquí dice que está cancelada desde 2003, respondió al fin. Esa línea ya no debería existir. En ese momento, el teléfono fijo de la mesa sonó. El timbrazo fue tan fuerte que, por reflejo, levanté la bocina. No pensé en la línea cortada, no pensé en nada. Solo obedecí al instinto de atender. Al otro lado había estática, como si escuchara el mar dentro de una concha. Entre el ruido se coló una voz de mujer, débil, respirando agitado. No pude distinguir palabras claras, solo frases rotas, como si alguien hablara desde muy lejos y al mismo tiempo muy cerca de mi oído. Alcancé a entender algo. Otra vez, el tractor, no lo dejen morir aquí. El güero me miraba pálido. Yo sentía la mano sudando sobre la bocina. Entonces la llamada se cortó con un chasquido y el teléfono quedó mudo. Ningún tono, nada. Colgué despacio. Salimos de la casa casi al mismo tiempo, sin decir palabra. Fuera, el rancho seguía igual de quieto. Caminamos hacia el fondo, donde debía estar la zona de labor. La luz de nuestras lámparas arrancaba sombras raras de los alambres y postes viejos. Detrás de las casas había un espacio amplio de tierra compacta y, más allá, el esqueleto oxidado de un tractor viejo, volcado de lado junto a un pequeño desnivel del terreno. Una de las llantas traseras se veía hundida en la tierra.
Cerca del asiento, en el metal, se distinguían manchas oscuras ya integradas al óxido. A un lado del tractor, clavada en el suelo, había una cruz de madera sencilla, sin flores frescas, solo artificiales de plástico descolorido. Aún así, alguien las había acomodado hace relativamente poco porque no estaban cubiertas por polvo ni por telarañas. Un pedazo de lámina hacía de placa. A la luz se alcanzaba a leer: en memoria de Julián García, fallecido esperando ayuda. Mi respiración se volvió pesada. El güero dio unos pasos hacia atrás. No había rastro de un cuerpo reciente, ni huellas frescas alrededor, nada que justificara el reporte. Revisamos el resto del terreno. Encontramos una pequeña capilla detrás del corral, con veladoras consumidas y una libretita húmeda sobre el altar. La abrí con cuidado. Las primeras hojas eran peticiones y agradecimientos como en cualquier rancho. Las últimas 4 páginas estaban llenas con la misma letra nerviosa repitiendo fechas y una frase casi igual. Hoy llamé y no llegaron. Las fechas se repetían durante años. La última era del 13 de agosto de 2003. Esa misma fecha, pero 16 años atrás, era el día en que, según el sistema, se había cancelado la línea telefónica. Un ruido seco nos hizo girar. No fue un animal, no fue el viento. Fue el mismo timbre del teléfono fijo, pero esta vez sonando dentro de la ambulancia. Corrimos hasta el vehículo. No teníamos ninguna línea fija ahí, solo el radio, el celular de servicio y el mío personal. El sonido insistente parecía venir de todas partes. Cuando abrí la puerta del conductor, se apagó. En el tablero, el pequeño teléfono naranja del coordinador parpadeaba. En la pantalla, donde debería ponerse número desconocido o privado, aparecía el mismo número que me había dicho el operador, 493-718-04. El aparato vibró una vez más y luego se quedó en negro, como si la batería se hubiera agotado. Pero seguía marcando nivel completo. El güero dijo que ya habíamos visto suficiente, que no había paciente, que lo más responsable era retirarnos. Yo asentí sin discutir. De regreso, el camino de terracería se hizo más largo, como si algún tramo no existiera cuando entramos. Nadie habló en todo el trayecto. El radio permaneció muerto, sin un solo llamado de la base. Al llegar, el operador nos miró raro. Preguntó por el reporte, dijo que la llamada había durado exactamente 30 segundos y que la grabación sonaba distorsionada, como si alguien hablara bajo el agua. Al parecer, la voz repetía que el tractor le había caído encima a Julián y que ya no movía las piernas. Le pedí escuchar la grabación. Me dijo que el archivo se había dañado y que solo salió ruido. Esa noche no llené el informe como debía. Solo anotamos que no se encontró paciente ni familiares, que el rancho estaba vacío. Nadie insistió más. Al día siguiente pregunté a un voluntario mayor, de esos que llevan décadas en el servicio, si había oído del cajoncito. Se quedó serio unos segundos antes de responder. Contó que a principios de los 2000 un hombre murió ahí, aplastado por su propio tractor mientras su esposa llamaba a la Cruz Roja. Dijeron que la ambulancia se tardó más de lo debido porque otro accidente nos había ocupado. El hombre falleció antes de que llegaran. Después de eso, la familia se fue y el rancho quedó abandonado. A veces, agregó, dicen que suena la alarma con un reporte viejo. Como si la llamada siguiera entrando. Nadie le hace caso. Tú ya sabes por qué es mejor no meterse en esas cosas. Renuncié a los pocos meses. No fue de un día para otro, pero aquella noche fue la primera grieta en la seguridad que tenía en mi trabajo. Ahora manejo un taxi en la ciudad. Aún así, hay algo que no he podido evitar. Desde esa salida, en 3 ocasiones distintas, mi celular ha sonado alrededor de las 10:30 de la noche con número desconocido. Cuando por fin me animo a ver el registro,
el número aparece incompleto, con los mismos dígitos del viejo rancho seguidos de guiones, como si algo no pudiera terminar de escribirse. Nunca me he atrevido a contestar. Pero hay noches en las que, mientras espero pasaje afuera de la central de autobuses, me llega el olor a tierra caliente y diésel, y por un segundo siento la vibración de la ambulancia en las manos. Miro la hora y pienso que, en algún punto perdido de las brechas, alguien vuelve a marcar pidiendo ayuda que ya no podemos dar. Y temo el día en que, por costumbre, por reflejo o por cansancio, termine levantando la bocina. Los que siguen ahí. En 2019 acepté un trabajo sencillo, fotografiar ruinas en Mineral de Pozos para un folleto turístico barato. Habían prometido pago en efectivo, hospedaje modesto y permiso para entrar a un par de túneles cerrados. Llegué una tarde de octubre, con el cielo límpido y el viento arrastrando polvo de las ladrilleras viejas. Me acompañaban Lalo y Mireya, amigos de siempre, gente terca como yo para meterse donde no debe. La idea era recorrer una ex hacienda y, al anochecer, bajar a un socavón del lado oriente, solo para pruebas de luz, según el encargado. Nadie mencionó que esas bocas tenían dueños sin rostro. El pueblo parecía dormido. Campanas lejanas, perros que callaban de golpe, una fonda que cerró antes de tiempo. Compramos agua, pan dulce y un encendedor. Luego avanzamos por calles de piedra hacia las chimeneas derruidas. El polvo se pegaba a la piel. La luz se fue rápido, como si alguien hubiera bajado un interruptor gigante. Encendimos lámparas baratas y entramos a la ex hacienda. Techos caídos, cuartos vacíos, paredes con marcas de humo antiguo. Todo normal hasta que notamos la primera señal de vida reciente, una cobija balaceada de tierra, un par de latas recién abiertas, un cordón con nudos colgando de una viga. Seguimos hacia la bocamina. No me gusta entrar de noche, pero ahí estábamos. La oscuridad no es solo falta de luz, es peso sobre la nuca. El aire olía a metal y humedad vieja. Avanzamos en fila, cuidando el paso. El haz de mi lámpara cortaba el polvo en pequeñas nubes. A los 20 metros, la galería se abría a una cámara más amplia. A la izquierda, un tiro con escalones de madera podrida bajaba al nivel inferior. Al frente, una pared con trazos de carbón, círculos, flechas, números invertidos, como instrucciones hechas por alguien que ya no piensa en la superficie. Lalo quiso tomar fotos. Mireya anotaba detalles en una libreta. Yo encuadré la pared y escuché un golpecito a mi espalda, limpio, metálico, como una tuerca que se cae y rueda para que la atiendas. Nadie se movió. Se lo tragó el silencio. Volvió otro sonido, más cerca, luego otro, rebotando en los pasajes como piedritas lanzadas desde diferentes esquinas. Lalo levantó la vista con gesto de fastidio, pero todos sabíamos que el enojo era nervio. Retirarnos parecía sensato. El problema fue el camino de salida. El pasillo que nos trajo a la cámara era ancho, fácil, pero ahora presentaba al fondo un hilo de luz que no estaba ahí antes. No era nuestra lámpara. Era un punto fijo, bajo, como puesto sobre el piso. Apagué la mía por instinto. Los otros dos hicieron lo mismo. La nueva luz permaneció quieta unos segundos y se apagó. La oscuridad se cerró de golpe. Podría decir que discutimos, pero nadie quiso gastar aire. Buscamos otra salida y encontramos un ramal lateral. El techo se inclinaba. Había huellas recientes, suelas pequeñas, otras enormes, surcos de algo arrastrado. Entre los restos, una caja de refresco con el logo casi borrado y, sobre una roca lisa, hilos pegados con cera, como si alguien hubiera improvisado una trampa o un mensaje. Mireya tocó la cera y retrocedió. Estaba tibia. Escuchamos de nuevo el golpecito. Esta vez vino desde el tiro con escalones.
1, 2, 3, con una cadencia casi paciente. Luego un roce, leve, de tela o piel con piedra. Apreté la cámara contra el pecho, como si sirviera de algo. Un resplandor volvió a encenderse en el pasillo original, esta vez más alto. Vi la silueta de un cuerpo detenido, delgado, inmóvil, con algo colgado del hombro. La luz venía de su mano, pero no temblaba. Lalo se movió primero. Jaló a Mireya y se lanzó por el ramal lateral. Lo seguimos. El piso subía. Mis piernas ardían. La lámpara de Mireya falló y volvió. Ese parpadeo nos traicionó, porque reveló al menos otras dos figuras pegadas a la pared, en silencio absoluto, a media altura del túnel. No eran sombras de piedra ni marcas en el yeso, estaban ahí, respirando sin sonido, con la cabeza ladeada como quienes no deciden todavía qué hacer. Bajé la vista para no darles la cara. Sentí un tirón en la mochila, leve, como una mano probando peso. Me solté de un golpe. El túnel se estrechó y la lámpara finalmente murió. Respirar duele cuando el miedo ajusta el pecho. Adelante, Lalo murmuraba que ya casi, que la corriente de aire era más fresca. Yo no quería que hablara, ni que se oyera nada nuestro. Un destello se encendió detrás de mí, luego otro a un costado, y otro frente a nosotros, como si hubieran colocado focos anémicos en puntos clave del laberinto. Por un instante vi el rostro de uno, apenas, un trapo cubriéndole la mitad y líneas negras pintadas sobre la piel. No miraba mis ojos, miraba mis manos. Volvió la oscuridad y el roce de tela con piedra. Llegamos a una abertura lateral más amplia. El piso tenía grava suelta. Había un colchón raído, una pila de periódicos con fechas recientes, un balde con agua turbia y una antena hecha de cables retorcidos. Encima del colchón, un zapato de niño, muy limpio, demasiado limpio para ese lugar. No había fotografías ni reliquias ni señales santas. Solo uso cotidiano, orden de quien lleva tiempo y piensa quedarse. La risa nunca llegó. No hubo gritos. Hubo coordinación. Piedras lanzadas no al cuerpo, sino a la lámpara, golpes secos dirigidos a destrozar lo que encendía nuestra única ventaja. Primero cayó la de Lalo. Luego la de Mireya. La mía resistió 2 impactos y se apagó con un chasquido que me pareció final. El mundo se volvió tacto. Pared a la derecha, pared a la izquierda, techo bajo que exigía agachar la cabeza. El aire más frío indicaba salida, pero los pasos extraños sabían medir nuestras decisiones. Avanzaban cuando nosotros avanzábamos, se detenían cuando nos deteníamos, como cazadores que han aprendido el juego de la presa. No sé cuánto duró. El tiempo se vuelve goma adentro de un túnel. Sentí la primera corriente franca en la cara y empujé a los otros hacia ella. Un triángulo de cielo surgió al final, pálido, con estrellas deslavadas. La bocamina no era la misma por la que entramos. Daba a otro patio, encerrado por muros altos y nopal viejo. Afuera, la noche estaba en calma. Un ladrido lejano, el metal de algún portón que golpeó con el viento, un cactus que crujió. Nada más. Nos lanzamos al patio sin dignidad, raspando rodillas y manos. Detrás de nosotros, en la boca oscura, apareció una luz. Quieta, minúscula. Luego otra, al lado. Permanecieron ahí, sin dar un paso. No nos siguieron. Había una línea invisible que no cruzaban. No supe si era promesa o regla. Caminamos hacia el pueblo por veredas de tierra, evitando calles con faroles. Sentía los ojos de alguien en la nuca, pero al voltear solo hallaba sombras rectas de bardas y matorrales. Llegamos a la plaza principal con la respiración rota. El encargado del permiso no estaba. La fonda seguía cerrada. Un policía municipal dormía en su patrulla, con los pies en el tablero y la gorra en la cara.
Nadie para recibir nuestro relato, nadie que quisiera escucharlo. Al amanecer, la ex hacienda parecía otra. Los muros ya no guardaban calor de cuerpos. No había cobijas ni latas ni cuerda con nudos. La bocamina que usamos para salir estaba tapada con piedras grandes, como si siempre hubiera estado así. Lalo decía que lo habíamos confundido todo, que entramos en pánico. Mireya guardó la libreta sin mirarnos. Yo revisé la cámara. Varias fotos estaban movidas, negras, inútiles. En una, apenas se distinguía la pared con círculos y flechas. Al ampliarla, se veía una mano en un borde, sucia, con una pulsera hecha de hilos de colores. Detrás, un ojo a medio cerrar. Esa tarde nos fuimos. Tomamos carretera antes de que el sol bajara. Nadie habló del zapato limpio. Nadie preguntó por qué había agua fresca sin huellas alrededor. Nadie quiso saber de la regla no escrita que detuvo a los que viven dentro. Yo solo pensé en otra cosa, alguien les avisó que entraríamos. Alguien les cuida la entrada desde arriba. A veces sueño con el golpecito metálico. Otras veces despierto con la sensación de que alguien me observa las manos. Sigo trabajando en sitios abandonados, porque eso sé hacer. Mineral de Pozos quedó fuera de mis rutas, aunque admito que cada año, en octubre, reviso el calendario y me pregunto si hoy también bajarán por pan y agua cuando anochece. No sé si son vagabundos, viejos mineros, gente que no puede o no quiere subir. Lo único que sé es que nos dejaron ir porque no teníamos nada que valiera la pena. La última foto de esa noche la tomé sin querer, al tropezar cerca de la salida. La vi semanas después, en la pantalla, y no supe si borrarla. Es un cuadro torcido del patio exterior, con la bocamina al fondo y el cielo pálido arriba. Entre ambos hay una figura que no está ni fuera ni dentro. No corre, no se acerca. Solo espera, con la cabeza ladeada, como quien sabe que algún día uno de nosotros regresará con una lámpara nueva. Y entonces, otra vez, los golpes pacientes, la casa sin voces, el triángulo de cielo justo cuando la fuerza se termina. Yo no pienso volver. Pero hay algo que sigue ahí, contando pasos, midiendo aliento, poniendo la luz en el piso para que te acerques. Si decides bajar, no hagas preguntas ni prometas nada. En ese lugar no negocias. Solo entras o te quedas afuera. Y si entras, recuerda esto, hay gente que pertenece tanto al subsuelo que ya no reconoce el día. A ellos no les importa si traes cámara o fe. Solo observarán tus manos. Si tiemblan, te dejarán salir. Si no, te enseñarán otro pasillo. Y su paciencia no se acaba. Nunca. Fiesta sin pueblo. Año 2018. Yo había manejado desde San José Iturbide para ayudarle a mi primo Lalo con la instalación de unas bocinas en la fiesta patronal de Mineral de Pozos, ese pueblo minero que resucita de vez en cuando hay celebraciones y vuelve a apagarse como si nada. Llegamos tarde, el atrio estaba cubierto de luces colgadas entre postes viejos, los juegos mecánicos rechinaban y el aire estaba cargado de masa frita, pólvora y tierra. Íbamos Lalo, su compadre Iván, mi amiga Yareli y su hermano menor, Diego, que con sus 14 todavía se emocionaba con cualquier rifa. Me quedé con el morro mientras los otros fueron a hablar con el comité, a mí me tocaba cuidar el equipo y no perder de vista al muchacho. La música subía y bajaba entre cumbias y banda, y yo intentaba no pensar en el cansancio. En el borde de la plaza, junto a un puesto de lotería, vi a un tipo con chamarra negra, gorra hasta las cejas y manos metidas en las bolsas. No hacía nada, nada más mirar. Pensé que sería de los que llegan a vender cosas cuando hay fiesta, pero había algo en su postura, en la forma en que no volteaba a ningún lado más que al nuestro, que me tensó la nuca. No dije nada,
No quería contagiarle a Diego un miedo sin motivo. La noche se fue haciendo más fría y la plaza empezó a vaciarse. En Pozos el silencio regresa como una ola, los puestos apagan sus planchas, los cohetes dejan de tronar, la gente se dispersa por callejas empedradas que parecen llevar al mismo sitio, ruinas, ex haciendas, naves sin techo. Terminamos de recoger el cableado y decidimos cortar camino por el barrio de las escuelas viejas. Allí, las lámparas son pocas y el viento hace que todo suene a lámina floja. Íbamos platicando de cosas tontas para no pensar en la oscuridad cuando Yareli se quedó quieta con una mano en el hombro de Diego. Volteé y ahí estaba, el de la chamarra, a unos metros, inmóvil, como si nos hubiera estado esperando. Aceleramos sin correr, fingiendo que no lo habíamos visto, doblamos por una calle con paredes altas, sin puertas, y al salir a una plazoleta vacía volví a mirar atrás. Venía a la misma distancia, caminando sin prisa, como los que saben que uno se cansa antes. No quería llevarlo a donde habíamos dejado la camioneta ni a las posadas de los pocos que nos podían alojar, así que le hice señas a Lalo para ir hacia las naves de la antigua hacienda de San Rafael. No era buena idea, pero era ancho y oscuro, pensé que entre escombros podríamos perderlo. Entramos por un arco de ruido. El suelo estaba cubierto de polvo fino y restos de ladrillo, se veía el cielo por boquetes enormes en los techos. Me metí con Diego detrás de un muro caído, Lalo y Iván cruzaron hacia un galerón y Yareli se quedó entre ambos, apretando el teléfono en la mano. Respiré lento, la sangre sonaba en las orejas. Un sonido metálico recorrió el piso, como cuando tiran una herramienta y rueda hacia tus pies. Fue una cadena, venía hacia nosotros como si alguien la hubiera empujado con la punta de una bota. La agarré sin pensar y me corté un dedo. El filo de un eslabón estaba abierto. El tipo apareció en el arco, recortado contra el cielo. No traía nada en las manos, o no se le veía, caminó hacia el centro de la nave, deteniéndose donde la luna entraba por arriba. No dijo palabra. Levantó el mentón como el que toma lista y giró un poco el cuerpo hacia el galerón donde estaban Lalo e Iván. Di un paso para salir, para hacer ruido y que me viera a mí, para que no fuera con ellos. Diego me agarró fuerte la manga. En Pozos, de noche, el eco confunde el origen de cualquier pisada. Por un momento creí que teníamos a dos, pero era el mismo, cambiando de ritmo, probando el suelo. Lalo lanzó una piedra. Rebotó y levantó polvo. El hombre dejó de moverse, torció el cuello hacia el sonido y luego caminó con calma hacia donde había caído, como si midiera tiempo y distancia. Yo tomé a Diego del brazo y lo guié hacia una tronera que daba a un patio chico. Por ahí, con cuidado, podíamos bordear la nave y salir al callejón trasero. Dimos 3 pasos y el tipo se paró en seco. No volteó a vernos, pero su cuerpo se alineó con nuestra trayectoria y entonces supe que no era casualidad que nos hubiera seguido desde la plaza. ¿Había elegido a uno de nosotros o simplemente disfrutaba de estirar la noche? Volvimos a escondernos. Iván chistó a Lalo desde el galerón y en ese mismo segundo se escuchó un golpe de bota contra lámina. El desconocido sacó algo del bolsillo y lo dejó caer con cuidado. Al tocar el piso sonó como fierro delgado. Era una varilla corta con un gancho al final, de las que usan para abrir puertas viejas. Cerré la mano sobre la cadena, sentí el ardor del corte y tragué saliva para no pensar en nada que no fuera contar los pasos. Yareli prendió el teléfono un instante para mandar ubicación a una patrulla del municipio. La pantalla encendida duró menos de un parpadeo y el hombre volteó a la luz como un perro a un chasquido. Caminó hacia donde estaba ella. Le hice señas a Diego, nos movimos por la tronera y entramos a un cuarto largo que olía a humedad y hierba pisada. La pared del fondo tenía un vano que daba al exterior, por ahí podíamos llevar a todos hacia la calle. Toqué el cemento, estaba frío y áspero. Sentí el cuerpo de Diego temblando contra el mío.
Desde el centro de la nave se levantó un chirrido de metal al arrastrar algo y después silencio de esos que aprietan el pecho. Contuve la respiración y avancé a ras de muro, asomé apenas la cara. El tipo estaba a mitad del espacio, mirando hacia el galerón. No parecía apurado, jugaba con el tiempo. Lalo sacó de su bolsa una cajita